Pokeyokers, os presento a nuestro yokai código granjeado. Es una realidad, tenemos a nuestro propio yokai en un videojuego Yokai Watch. Os presento a Pokeyoka, literalmente se llama como nosotros, este Katakroken con aspiraciones de Calimera, que es una auténtica barra basada. Estas son sus estadísticas, son muy altas, es un yokai rango, es muy poderoso, que os voy a explicar en este vídeo muy a detalle todas las características de este yokai. Tendréis abajo la línea del tiempo por si queréis ir saltando un poco las cosas, porque ahora os voy a hablar del aspecto de este yokai, pero más adelante hablaremos de las estadísticas, en qué me he inspirado para hacer las estadísticas, actualizaciones futuras que tendrá este juego, cómo me gustaría que fuese avanzando este yokai. Estamos en un fangame, se llama Blasters R, lo está haciendo un español, es una auténtica locura, es un juego muy chulo que os recomiendo. Al final del vídeo también os explicaré cómo instalar este juego. Pokeyoka, ¿en qué se inspira? Es un Katakroken, evidentemente. Katakroken porque es mi yokai favorito. Resulta que Katakroken, yo cuando era un niño y estaba jugando Yokai Watch 2 Carnal Animals por primera vez, era rango D, rango C. Yo, mi equipo yokai más fuerte era un Jibanyan. Y estaba caminando por el pueblo de al lado de donde empiezas, muy cerca del edificio del Steep Pass. Entonces me apareció una puerta. Entré por esa puerta y me encontré a un Katakroken solitario. Claro, era un yokai con mucho más nivel que yo, con mucho más rango que cualquiera de los yokais de mi equipo. Con mucha probabilidad podría perder ese combate. Entonces pues entré con pánico, con miedo. No le di de comer, porque daba por hecho que no se me iba a unir ni de casualidad. Gané el combate a duras penas. Recuerdo que mi yokai más fuerte era un Jibanyan. Y se me unió Katakroken, sin darle de comer ni nada. Entonces, a partir de ahí, pues lo utilicé durante todo el modo historia, durante todo el postgame. Lo subí a nivel 99 y se convirtió en mi yokai favorito no legendario. Entonces, la base es esta. Y luego hay otro yokai favorito, el cual, pues, cuenta legendarios, que es mi yokai favorito, que es Abu Florido. ¿Vale? De Abu Florido tiene la chaqueta de Abu Florido con detrás la rosa y el bol de pétalos. También, como podéis estar evidenciando, tiene cositas de Calimera, y es que Calimera es un jefe que es muy importante para lo que es la historia de este canal. Le hemos derrotado con un equipo de cada rango del juego, le hemos derrotado en lo que fue en su momento el récord mundial en menos de un minuto. Entonces, los vídeos más vistos del canal son de Calimera, entonces evidentemente tenía que darle una representación a este nuestro yokai. Básicamente es el volante de atrás, que es dorado, y el recoge hilos de la otra mano. Abajo, en sus pies, tenemos dos chancletos. Chancletos es un yokai muy importante en la historia para los veteranos del canal, el cual se llamó Zog, y estuvo durante todo el modo historia y postgame de una serie Yokai Watch 2 que hicimos en directo, y quisimos poner dos Zogs en sus pies. Y esta corbata es porque en el rewind de Yokai Watch que hicimos nosotros, fuimos con una corbata que tenía un Jibanyan. Entonces ese Jibanyan era imposible de meterlo, no quedaba bien, pero sí quería poner la corbata negra de ese vídeo que fue tan increíble. Lo más importante del yokai son sus estadísticas, y es que están inspiradas directamente en Venoto Oscuro. Pero es un Venoto Oscuro con setos, es una auténtica barbaridad. ¿Estáis viendo las estadísticas del Venoto Oscuro a nivel 99? Pues le hemos puesto esos 210 en curación, se lo hemos puesto en ataque, en fuerza, a nuestro yokai. Y lo que tenía el Venoto Oscuro en ataque se lo hemos puesto en curación. Bueno, le hemos puesto 180. ¿Por qué? Porque los movimientos de nuestro yokai de Pokeyoka tiene el movimiento físico, la misma potencia que Venoto Oscuro, que es 80, que es una barbaridad. Pero Venoto Oscuro tiene 50 potencia en curación y nosotros tenemos 60. Vale, o sea que se equilibra un poquito por aquí. Luego en vida, pues tiene nuestro yokai tiene un poco menos, tiene 350. Pero porque en defensa, caballeros y caballeras, en defensa tenemos el doble de estadísticas que el Venoto Oscuro. 140 defensa versus 70. Esto quiere decir que resistimos los ataques el doble de bien que un Venoto Oscuro. Recibimos la mitad de daño que recibiría un Venoto Oscuro. Además, pegamos considerablemente más fuerte y curamos más o menos igual o incluso mejor, porque también tenemos la tribu amable. Actualmente en el juego no están las bonificaciones de tribu implementadas, pero se implementarán más adelante. Y la tribu amable potencia los PS
que te curas al hacer un movimiento de curación. Por lo tanto, este yokai, si lo llevas acompañado, por ejemplo, no hace falta que sea otro curandero. Puede ser, por ejemplo, un zombie ogro, que es un yokai de tipo amable, que es muy buen tanque. Yo creo que además es un yokai que hace muy buena sinergia con el nuestro. Hace más daño, aguanta mejor y cura igual o mejor. Que un minuto oscuro, es una auténtica barra basada. Entonces, este juego ahora mismo está en una base beta. Hay muchas funciones que el juego irá adquiriendo en el pasar del tiempo, pero aún no las tiene. Estas son habilidades, espiritaciones, Animaximum y la velocidad. Habéis observado, no hemos hablado de nada de velocidad y es que aún no está implementada. Todos los yokais tienen la misma velocidad. Vamos por el inicio. Habilidad. ¿Qué habilidad tendría este yokai? Pues tendría una habilidad muy parecida a la del espejo, la cual es devolver la mitad del ataque recibido. El de Tiel Espejo es de técnicas, el de nuestro yokai sería de los ataques físicos. No tendría un movimiento de espiritación como tal, sino que al atacar tendría un 20-25% de probabilidad de espiritar al rival con un veneno de nivel 2 o 3. Digo estos baremos porque es posible que más adelante, con libros y tal, como los juegos originales de Yokai Watch, se pueda aumentar la potencia de los movimientos. Entonces, pues dependiendo de la potencia que tengas el movimiento de ataque, pues aumentará esa probabilidad de hacer la espiritación y aumentará el nivel de la espiritación. Pequeño énfasis, debo aclarar que todo esto que estoy diciendo ahora mismo son teorías, ¿vale? Son cosas que aún no he hablado con el creador del juego porque aún no se han implementado como tal. Entonces, cuando se implementen realmente ya veremos cómo será, pero esta es como mi idea de cómo sería. Además, tendríamos el Animaximus, el cual sería un ataque que sería enfrente suyo, que sería mover sus espadas para adelante y sería un ataque cortante que haría muchísimo daño. Nosotros no somos los únicos que tenemos un yokai propio. Hay otros yokai tubers que tienen otros yokais propios. Y estos son Dekamaku, Calvox y Nist. Estáis viendo de los 4 yokais todas las estadísticas a nivel máximo, sus tribus y sus rangos. El de Dekamaku se caracteriza por ser muy veloz, que eso ahora mismo no es importante, pero cuando se añadan las velocidades estará muy bien. Además que ataca bastante fuerte y no es nada malo el apartado de aguantar. Tenemos a Calvox, que sería sin dudas un tanque, pero un tanque muy bueno, tipo robusta. Es que con la tontería es que hemos hecho, entre los 4 yokai tubers, hemos hecho un equipo blasters completito. Nosotros, que somos el curandero atacante, Deka, que sería el atacante veloz, Calvox, que sería el tanque y también atacante porque mete buenas toñas, y luego Nist, que bueno, ha decidido hacer como una ningarra rango E, que yo desde aquí le digo que súbele el rango al yokai. A ver, si quieres, es decisión tuya, pero yo creo que estaría más interesante que un Ningoat de rango A, un Ningoat de rango S. Yo creo que estaría más guay porque el Ningarra original ya es rango E. Entonces, ¿cómo conseguir a estos yokais? ¿Cómo instalar el Blasters R? Deciros que en la versión actual en la que está el juego, en la 0.1, no están añadidos nuestros yokais. Están añadidos en la versión 0.2, la cual saldrá en los próximos días y os notificaré por Discord y por el apartado de comunidad del canal. Para instalar el juego, simplemente podéis ir al link que tendréis abajo en la descripción. Y aquí más abajo tendréis, bueno, el Discord del Blasters R, por si os queréis enterar por aquí y tal. Y el Drive para descargarlo en ordenador. También se podrá descargar en Android. Os recomiendo mucho el juego, es muy interesante, tiene misiones, tiene Spendekai, tiene monedas. Y simplemente actualizar es muy fácil, es descargar la actualización y ya en esa actualización ya tenéis los datos guardados de vuestra partida. Yo también estoy creando mi propio fangame de Yokai Watch llamado Flappy Yokai, el cual lo tendréis aquí. Darle un vistazo, es un vídeo muy interesante y no os lo podéis perder. Id a verlo ahora mismo. No te olvides suscribirte y dejar un like para que haya más contenido increíble de Yokai Watch.